Era solo un anciano con un suéter azul marino y pantalones caqui desgastados, con la barba gris pulcramente recortada y su bastón golpeando suavemente el suelo mientras subía al avión, con una especie de dignidad serena que solo da la edad y la experiencia. Aunque su tarjeta de embarque indicaba el asiento 2A de primera clase, la azafata que lo recibió en la entrada de la cabina, una mujer impecablemente uniformada llamada Victoria, ni siquiera esperó a que se acomodara antes de entrecerrar los ojos, interponerse en su camino y exigirle ver su billete con un tono tan brusco y contundente que los pasajeros cercanos guardaron silencio instintivamente, pasando la mirada del abuelo por su expresión amable y el rostro severo de Victoria, como si percibieran la tensión que se había apoderado del aire. Y así, lo que debería haber sido un viaje tranquilo para un hombre se convirtió en algo que nadie en ese avión podría haber anticipado. Antes de sumergirnos en el caos que siguió, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Si te gustan las historias como esta, llenas de giros inesperados, injusticias y cambios de poder inesperados, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias inolvidables que se desarrollan a 9 metros de altura. El abuelo Elijah Harris, como su identificación confirmaría más tarde, estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Era de voz suave, educado, el tipo de hombre que abría la puerta a los desconocidos, y siempre decía señor o señora, con sinceridad. Pero mientras estaba allí de pie, agarrando su bastón y guiñando el ojo a Victoria, quien ahora sostenía su tarjeta de embarque con una ceja levantada y una mueca de desprecio que no podía disimular la profesionalidad de su atención al cliente, estaba claro que este no iba a ser solo otro vuelo tranquilo a través del país. Y los murmullos ya habían comenzado en la cabina de primera clase, algunos susurros incómodos, otros con esa familiar incomodidad que surge cuando algo empieza a ir mal. Señor, ¿está seguro de que este es su asiento?, preguntó Victoria, con una voz dulcificada por una fingida preocupación, pero afilada bajo la superficie como una cuchilla envuelta en terciopelo. Elijah simplemente asintió con una sonrisa serena que no le llegaba a los ojos, la misma sonrisa que había lucido en los tribunales décadas atrás, en las salas de juntas donde nadie esperaba que el hombre tranquilo del rincón se adueñara de todo el edificio. Creo que sí, respondió Elijah, con una voz suave, baja y con un acento sureño que antaño desarmaba a los negociadores más despiadados. Cuando Victoria frunció los labios, claramente insatisfecha con su respuesta, añadió, «Pero puedes comprobarlo, cariño, si eso te tranquiliza». Se giró sin decir una palabra más y desapareció hacia la cocina, sacando ya su dispositivo para consultar el manifiesto, murmurando algo en voz baja. Fue entonces, solo entonces, que Elijah dejó escapar un leve suspiro. Se giró hacia el asiento de la ventana y comenzó a descender lentamente, con movimientos pausados, gráciles incluso en su lentitud. Aunque algunos en la cabina volvieron a leer o desplazarse por la pantalla, algunos pares de ojos permanecieron fijos en la escena que se desarrollaba, porque la presentían. Esto no había terminado, ni mucho menos, y no lo había hecho. Victoria regresó menos de 2 minutos después, con el rostro tenso, visiblemente frustrada porque el manifiesto sí mostraba a Elijah Harris como el legítimo ocupante del 2A. Pero en lugar de admitir cualquier error o disculparse, optó por intensificar la situación. Se quedó de pie junto a él con la misma sonrisa forzada y dijo, «Señor, necesito que se cambie de asiento temporalmente mientras solucionamos esto. Hay una posible alerta de seguridad en su reserva. Nada grave, solo una precaución». Mientras hablaba, uno de los pasajeros cercanos, un hombre con traje impecable y auricular Bluetooth, frunció el ceño y giró ligeramente la cabeza, despertando su interés. Elijah no discutió ni protestó, simplemente asintió una vez, se levantó lentamente con la ayuda de su bastón y caminó hacia la parte delantera de la cabina con una calma tan absoluta que casi resultaba inquietante. Cuando Victoria le indicó que se sentara en el asiento plegable cerca de la cocina, lo hizo con una dignidad tan serena que incluso los pasajeros más indiferentes no pudieron evitar mirarlo, porque algo en aquello no le parecía correcto. No parecía peligroso, no actuaba con inestabilidad, y aún así,
Acababan de sacarlo públicamente de primera clase como si fuera una amenaza. Pero la auténtica verdad era que quien debería haber tenido miedo no era Elijah Harris en absoluto. Era la tripulación. Porque Elijah no se había jubilado de su bufete de abogados hacía 3 años como socio fundador. También había sido, hasta hacía muy poco, presidente de la junta directiva de la aerolínea en la que volaban, y la única razón por la que hoy volaba en un avión comercial, en lugar de en su avión privado habitual, era porque había decidido hacer él mismo una inspección sorpresa de la experiencia del cliente, vestido de forma informal, y volando bajo el radar para ver cómo se sentía ser un pasajero habitual de su propia aerolínea. Y ahora, las mismas personas que debían servir y proteger esa experiencia, acababan de humillar al hombre que tenía el poder de pagarles su próximo sueldo, o incluso eliminarlo por completo. Pero lo más escalofriante, Elijah ni siquiera había dicho una palabra sobre quién era. Todavía no. Esperaba, observaba, dejando que la escena se desarrollara exactamente como él necesitaba. Porque para Elijah Harris, el poder no era ruidoso, era silencioso y terriblemente paciente. Mientras los motores rugían suavemente y el avión despegaba de la pista con ese temblor familiar que marcaba el inicio de cualquier viaje, la cabina volvió a su zumbido habitual de cinturones de seguridad y extremidades que se acomodaban. Pero en algún lugar cerca de la parte delantera, donde Elijah ahora estaba sentado en el estrecho asiento plegable junto a la cortina de la cocina, había una energía tan desconcertante que incluso la azafata junior, con apenas 6 meses en su primer trabajo, sentía la tensión correr por su espalda cada vez que lo miraba, porque aunque no había alzado la voz ni proferido una sola queja, la quietud del anciano irradiaba una fuerza silenciosa que, de alguna manera, parecía más fuerte que la ira. Victoria, mientras tanto, cumplía con sus tareas con precisión robótica, repartiendo bebidas con una sonrisa que no se le escapaba, mirando a Elijah por encima del hombro de vez en cuando como esperando que estallara, que protestara, que le diera alguna justificación por lo que había hecho, y cuando no lo hizo, cuando simplemente se quedó sentado con el bastón apoyado pulcramente entre las rodillas, con la mirada perdida, las manos cruzadas como un predicador entre sermones, empezó a inquietarla más que si hubiera gritado. Los pasajeros susurraban ahora, nada lo suficientemente alto como para provocar una reprimenda, pero lo suficientemente audible como para resonar por la cabina como la estática de una radio vieja. Palabras como asiento equivocado y no hizo nada flotaban en el aire reciclado, y en algún lugar de atrás, una adolescente inclinó su teléfono ligeramente para grabar la escena en video. El anciano sentado en el asiento plegable mientras su asiento de primera clase permanecía vacío, intacto. Un oasis de lujo ahora visiblemente vacío. Victoria no se dio cuenta de la cámara, todavía no. Estaba demasiado concentrada en la tableta que tenía en la mano, donde revisaba una y otra vez la lista de pasajeros, como si esperara que el nombre desapareciera de repente, Elijah Harris, Dosa, pero nunca lo hizo. Y entonces sucedió. Un suave timbre del intercomunicador a bordo que ningún pasajero pudo oír, pero que todos los miembros de la tripulación conocían bien. Un mensaje directo desde la cabina. Victoria, ven a la cabina de vuelo. Ahora. No era una sugerencia. Le pasó la bandeja a otro asistente y se apresuró hacia la cabina, sus tacones golpeando con fuerza el suelo, el sonido resonando como una cuenta regresiva para algo que nadie vio venir. En el momento en que desapareció tras la puerta blindada, la atmósfera en la cabina cambió de nuevo, no de alivio. Todavía no, sino con una extraña pausa eléctrica, como si todos a bordo se hubieran inclinado hacia adelante sin darse cuenta. Dentro de la cabina, el capitán Nolan esperaba. Un veterano de la industria con más de 25 años de experiencia en los cielos, no perdió el tiempo en cumplidos. Ni siquiera giró su silla cuando ella entró, simplemente le hizo un gesto para que cerrara la puerta antes de tocar una pantalla en su consola, una que ahora mostraba un mensaje parpadeante en rojo, marcado con un código que nunca antes había visto. Prioridad anulada. Alerta de nivel ejecutivo. Elijah Harris, Dosa. A bordo.
Se le revolvió el estómago. ¿A quién dijo que le pidió que saliera de primera clase?, preguntó el capitán sin volverse, con un tono peligrosamente tranquilo. Yo pensé que había un error, tartamudeó Victoria, consciente de repente de lo pequeña que se sentía la cabina, de lo enrarecido que se había vuelto el aire. Su billete. No parecía que, espetó entonces el capitán, girándose para encararla con una mirada capaz de paralizar un avión en pleno vuelo. Antes de que pudiera responder, extendió la mano y tocó una segunda pantalla, que mostraba una imagen pausada de una cámara en directo. Una imagen fija de Elijah sentado tranquilamente, con la mirada al frente y las manos apoyadas en la madera pulida de su bastón. ¿No parecía uno de los cofundadores de nuestra aerolínea?, preguntó con una voz tan aguda como un hierro. ¿No parecía el hombre que firmó mis papeles de contratación hace 15 años? ¿No parecía el tipo cuyo nombre aún figura en nuestra sala de espera ejecutiva en Washington, D.C.? Las rodillas de Victoria casi se doblaron. No lo sabía, susurró, con la voz ahora temblorosa. Nadie me dijo que volaría hoy. Él no quería que usted supiera, dijo el capitán con frialdad. Ese es el punto. Y luego dio la orden que enviaría ondas de choque a través del avión. Regresa a la cabaña. Discúlpate. Públicamente. Luego empaca tus cosas. ¿Qué? Ella jadeó, con los ojos muy abiertos. Ya terminaste, dijo, volviéndose hacia los controles. Y la única razón por la que te bajas de este vuelo en lugar de que te lo obligue el departamento legal es porque el señor Harris aún no te ha pedido tu placa ni una demanda por escrito. Victoria abrió la boca para protestar, para explicar, pero no le salieron las palabras. Solo una respiración temblorosa y la certeza de que el suelo bajo sus pies se iba a abrir en cualquier momento. Regresó a la cabina como un fantasma, con pasos más lentos ahora, el rostro pálido, el resplandor de las luces LED repentinamente demasiado brillante, demasiado intenso, y cuando llegó a la primera fila, Elijah seguía sentado allí, sereno como un anciano de iglesia. Sus ojos se encontraron con los de ella sin ira, sin satisfacción, solo con una paciencia silenciosa y consciente. Se arrodilló a su lado. Lo siento, señor, dijo, y todas las cabezas se giraron, porque era un grito, era público y era humillante. Cometí un error. Elijah ladeó ligeramente la cabeza, como quien busca la sinceridad en un himno, y tras un instante, asintió. Lo hiciste, nada más. Ninguna reprimenda, ningún discurso, solo esas dos palabras, sencillas y definitivas. Y luego se levantó lentamente, con su bastón golpeando el suelo, y regresó al asiento dosa, donde se acomodó con la gracia de quien nunca dudó de su lugar. Y así, el silencio regresó a la cabina, pero esta vez era del tipo que acompaña a la reverencia, porque de repente, todos a bordo del avión sabían exactamente con quién volaban. Y lo más importante, sabían que nunca lo olvidarían. 35 minutos después del vuelo, las señales de los cinturones de seguridad se atenuaron con un suave tintineo, y una silenciosa ola de extremidades moviéndose y mesas plegables resonó por la cabina como una respiración colectiva finalmente liberada. Pero incluso con el zumbido de los motores y el murmullo de las conversaciones a bordo, la atmósfera en primera clase se mantuvo tensa, como si algo invisible flotara en el aire justo encima de las cabezas de los pasajeros, una tensión no causada por la turbulencia, sino por una revelación, porque mientras Elijah Harris ahora estaba reclinado en el asiento dosa, con una manta doblada cuidadosamente sobre su regazo y un vaso de agua helada sudando suavemente en su bandeja, el resto de la cabina vibraba con la inquietud que solo aflora cuando uno se da cuenta de que ha presenciado algo importante. Victoria se había esfumado desaparecido en la cocina con la gracia de un fantasma que se esconde entre las sombras, y en su lugar estaba una auxiliar más joven y de voz más suave llamada Marisa, quien le ofrecía a Elijah una sonrisa respetuosa cada vez que pasaba, como si implorara perdón en silencio, en nombre de toda la tripulación. Le temblaban ligeramente las manos al servirle otra copa, no porque le hubiera dicho una sola palabra dura, sino porque no la había dicho.
y ese silencio se había vuelto más condenatorio que cualquier otra cosa. Mientras tanto, en la fila 3, un hombre con el pelo engominado hacia atrás y un Rolex que brillaba cada vez que levantaba la copa, se inclinó ligeramente hacia su compañero de asiento y murmuró: «Ya lo había oído antes, Harris. Fue él quien demandó a la FA en el 92 y ganó, ¿verdad?» Su acompañante, una mujer con uñas rojas y un brazalete de diamantes, asintió lentamente. Él es la razón por la que la mitad de las políticas de las aerolíneas cambiaron en los 90. Él no solo vuela, él escribe las reglas. Y aunque ninguno se atrevía a mirar directamente a Elijah, sus miradas se clavaban en él con una mezcla de asombro e incomodidad, como quienes, sin saberlo, habían compartido una sala de espera con la realeza y apenas se estaban dando cuenta. Pero lo que nadie sabía todavía era que Elijah no había terminado. Porque cuando permaneció sentado en silencio durante el arrebato de la azafata, cuando se movió de su asiento sin protestar y luego regresó con gracia, eso no fue sumisión. Eso fue documentación. Eso fue estrategia. Exactamente a las 10:42 a.m., en algún lugar sobre el espacio aéreo de Kansas, Elijah sacó una pequeña libreta de cuero negro del bolsillo del asiento delantero y, con un bolígrafo que parecía más viejo que la mitad de los pasajeros del avión, comenzó a escribir. No una queja, ni una carta, sino un memorando, una especie de despacho interno que más tarde se convertiría en la prueba A de lo que los expertos pronto describirían como la reestructuración corporativa más abrupta en la historia de la aerolínea. Con cada palabra que garabateaba en cursiva limpia, el futuro de la tripulación, y quizás de la compañía, comenzaba a cambiar. Al otro lado del pasillo, un joven con ropa informal de startup tecnológica, zapatillas, sudadera con capucha y auriculares inalámbricos, lo miró y frunció el ceño. Reconocía claramente a Elijah, pero no sabía de dónde, así que sacó su teléfono, abrió un navegador y escribió su nombre. Y entonces todo cambió, porque en cuestión de segundos, media docena de pasajeros de primera clase miraban sus teléfonos en silencio, atónitos, leyendo artículo tras artículo. Elijah Harris, magnate de la aviación, asesor federal, cofundador de Eastline Air, un hombre que había testificado ante el Congreso sobre los derechos de los viajeros aéreos, que en una ocasión compró una participación mayoritaria en una aerolínea regional con un cheque manuscrito, y que se había retirado de la vida pública, hacía 3 años con una gracia discreta que hacía que la mayoría asumiera que se había retirado por completo, excepto que no lo había hecho. El pasajero del asiento 5A soltó una risita entrecortada y murmuró: «Madre mía, esa azafata acaba de intentar desalojar al padrino de los vuelos comerciales modernos». La noticia corrió como la pólvora. Los teléfonos vibraron, las pantallas se iluminaron. Incluso aquellos que dormitaban plácidamente se despertaron al notar un cambio de energía palpable, y ahora las miradas no solo miraban a Elijah, lo observaban, lo estudiaban, como si esperaran la siguiente pieza de ajedrez. Y entonces lo hizo. A las 10:58 a.m., el intercomunicador volvió a vibrar, esta vez con una voz que ninguno de los pasajeros había oído aún. «Le habla el capitán Nolan», dijo en tono lento y pausado. «Le agradecemos que haya elegido Eastline Air, y esperamos que su viaje de hoy haya sido sin contratiempos. Quisiera dedicar un momento a expresar un reconocimiento muy especial a uno de nuestros fundadores más valiosos que viaja con nosotros hoy, el señor Elijah Harris, sentado en la 2A». La exclamación que siguió no fue fuerte, pero fue colectiva. Incluso la tripulación de atrás se quedó paralizada. Elijah no se inmutó, no asintió, ni sonrió, ni saludó. Simplemente siguió escribiendo. El capitán continuó, con una voz ahora más cautelosa, más reverente. «Le agradecemos su visión, señor, por las alas que le ha dado a esta compañía y por mantenernos en un estándar que a veces olvidamos». Y así, sin más, el mundo se tambaleó. Victoria, aún escondida en la cocina, tuvo que agarrarse al mostrador para mantener el equilibrio. Esperaba que la humillación fuera privada,
que una vez que le devolvieran el asiento y le dieran la disculpa, se desvaneciera en uno de esos recuerdos incómodos del vuelo que se evaporan en la recogida de equipaje. Pero no, esto era público. Y peor, esto estaba siendo observado, no solo por los pasajeros, sino por los mismos miembros de la junta directiva cuya estabilidad laboral estaba directamente ligada a mantener contento a Elijah Harris. En algún lugar de la sede de la aerolínea en Atlanta, los teléfonos sonaban, circulaban capturas de pantalla. El director de operaciones ya había recibido un memorando reenviado del capitán, y para cuando el avión cruzó el espacio aéreo de Colorado, un equipo de asesores legales ya se había reunido un domingo por la mañana. Victoria simplemente no lo sabía todavía. Pero lo sabría, porque en 12 minutos, Elijah enviaría un informe interno tan condenatorio y con un lenguaje tan quirúrgico que las repercusiones no solo alcanzarían a la tripulación, sino también a la alta dirección. ¿Y la cabina? Había pasado de susurrar a contener la respiración. Porque cuando el hombre más tranquilo del avión tiene tanto poder, todos los demás empiezan a asustarse. Los motores zumbaban su constante canción de cuna sobre las nubes, mientras el avión cortaba hacia el oeste a través del aire de gran altitud, pero dentro de la aeronave, la presión no tenía nada que ver con la altitud de la cabina. Era psicológica, densa e ineludible. Un pánico de combustión lenta que se aferraba a cada miembro de la tripulación como electricidad estática, especialmente a Victoria, que ahora estaba sentada en un asiento plegable de la tripulación cerca de la cocina, con los brazos fuertemente envueltos sobre su estómago. Su mente, volviendo a cada palabra, cada mirada, cada decisión que había tomado desde el momento en que Elijah Harris subió a ese avión, porque ahora entendía que no solo había insultado a un hombre, había provocado a un gigante, en la cabina. El capitán Nolan permanecía sentado en silencio, con la mirada alternando entre los datos del vuelo y la pequeña pantalla parpadeante de la consola central, donde el nombre de Elijah permanecía resaltado en rojo bajo una directiva corporativa de anulación. A su lado, el primer oficial Lee, 10 años más joven, pero agudo y sereno, observaba el mismo hilo de mensajes que acababa de confirmar la bomba. El memorando de Harris había sido recibido, circulado y respondido, con la acción ejecutiva ya en marcha. En tierra, las operaciones corporativas de la aerolínea estaban en plena marcha, un domingo ahora destrozado por la urgencia, porque cuando Elijah Harris escribe que una cultura de discriminación y privilegio ha infectado a la tripulación, y que uno de los valores sobre los que construyó la aerolínea, la dignidad, ha sido descartado en pleno vuelo, la gente no solo lee el memorando, sino que actúa, y actúa rápido. A las 11:12 a.m. se envió una solicitud de videollamada directa al sistema de comunicaciones del avión, no a los pasajeros ni a la tripulación general, sino al asiento de Elijah. La pantalla integrada en el mamparo frente a la cabina dosa parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego, con un suave pitido, mostró el rostro de Audrey Simmons, la nueva directora ejecutiva de la aerolínea, con la mirada penetrante, la voz clara y serena mientras saludaba a Elijah con una mezcla de deferencia y determinación. «Señor Harris», comenzó, «recibimos su memorándum. Estamos actuando de inmediato. Hemos iniciado una auditoría en tiempo real de este vuelo y sus registros de servicio. Y quiero disculparme personalmente por lo que experimentó hoy». Elijah, siempre sin prisas, la miró a través de la pantalla y asintió levemente, no con enojo, sino con esa gravedad que hacía que las disculpas parecieran valer oro. «Señorita Simmons», dijo en voz baja, «las disculpas son buenas. La rendición de cuentas es mejor». «Lo entiendo», respondió ella sin pestañear. «Y ya viene». Y así fue, porque menos de 5 minutos después, Victoria fue llamada de nuevo a la cabina, no por el capitán esta vez, sino por instrucciones directas de operaciones. La puerta se cerró tras ella con un siseo, y se quedó de pie frente a los 2 pilotos, pálida y rígida, mientras el capitán Nolan se giraba y decía rotundamente, «serán relevadas de sus funciones a su llegada». Se le encogió el corazón. Continuó, «un oficial de seguridad en tierra la escoltará fuera del avión en la puerta de embarque,
donde se reunirá con 2 miembros de recursos humanos y un representante legal. Su conducta, así como las declaraciones hechas al señor Harris y sobre él, están bajo revisión formal. Intentó hablar, pero tenía la boca seca, y las palabras se le atascaron en el nudo que se le formaba en la garganta. No sabía quién era, susurró, y el capitán Nolan, con una mirada penetrante que la hirió, simplemente dijo, y ese es precisamente el problema. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Elijah cerró su libreta, la guardó con cuidado en su cartera de cuero y cogió el agua que Marisa acababa de traerle. Su mano aún temblaba ligeramente al dejarla, a pesar de su sonrisa amable y su voz suave. ¿Hay algo más que pueda ofrecerle, señor Harris?, preguntó, intentando calmarse. Elijah la miró de verdad, y luego negó con la cabeza suavemente. No, gracias, dijo. Lo ha hecho bien. No deje que esto cambie su identidad. La amabilidad en su voz casi la destrozó, porque no solo le hablaba a su servicio, sino que la veía como persona, algo que, irónicamente, era precisamente lo que Victoria no había logrado desde el principio, y a medida que la noticia se extendía silenciosamente entre los pasajeros de que la mujer que había intentado humillar a un hombre se enfrentaba ahora a la ira de la propia dirección corporativa, la atmósfera en la cabina comenzó a cambiar de nuevo. No a incomodidad, sino a asombro, una lenta comprensión colectiva de que estaban presenciando no solo un problema de pasajeros, sino un ajuste de cuentas trascendental. En la fila 4D, la adolescente con el teléfono bajó la vista a la pantalla para ver una notificación. Una fuente anónima confirma que el fundador de la aerolínea, Elijah Harris, está involucrado en un incidente en pleno vuelo. Próximamente habrá actualizaciones en vivo. Y en la parte trasera del avión, uno de los pasajeros de clase turista se volvió hacia su compañero de asiento y dijo, «No sé quién es ese anciano, pero acaba de hacer historia». Y tenía razón, porque en exactamente 47 minutos, cuando el avión aterrizara en el aeropuerto de Los Ángeles, habría un equipo de recepción esperando, no para recibir a un VIP, sino para contener las consecuencias. Y en el centro de todo, un abuelo con un suéter azul marino, tranquilo, sereno y aterradoramente en control. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Los Ángeles, la cabina se llenó con la familiar sinfonía del ritual previo al aterrizaje. Los respaldos se enderezaban, las bandejas se plegaban, los pasajeros se ponían las chaquetas o intercambiaban miradas con sus compañeros, pero en el asiento 2A, Elijah Harris permanecía inmóvil, con el bastón apoyado suavemente en la pierna, la mirada fija no en la vista exterior, sino en el reflejo en ella, las siluetas reflejadas de toda una cabina que había pasado de la curiosidad a la reverencia, del silencio a los susurros, de los susurros a un respeto atónito, y ahora permanecía sumida en un silencio inquietante que se extendía como estática por el estrecho tubo de aluminio que se dirigía a toda velocidad hacia la costa. Los auxiliares de vuelo, aquellos que se mantuvieron serenos e intachables, cumplían con sus tareas con exagerado cuidado, en voz baja y con las manos más firmes, como si temieran que incluso el más mínimo paso en falso pudiera volver a cobrar importancia. Sobre todo Marisa, que se había apostado cerca de la fila de Elijah con tanta serenidad y atención, que incluso los pasajeros habituales de primera clase percibían que ya no era rutina, sino control de daños. ¿Y Victoria? Victoria no había regresado, ni una sola vez desde la segunda llamada a la cabina. Se había vuelto invisible, acurrucada en los camarotes de la tripulación, con los hombros tensos y la respiración entrecortada, con la mirada perdida en la pequeña pared frente a ella, mientras se daba cuenta de que no terminaría este vuelo con un trabajo, y que cada segundo que había pasado ejerciendo autoridad sobre un hombre al que no reconocía ahora, se inmortalizaba en mensajes de texto de pasajeros, titulares y memorandos internos que caían en cascada por la infraestructura de la aerolínea, como una cadena de dominó de la que no podía escapar. A las 12:06 p.m., las ruedas del vuelo 719 rozaron la pista del aeropuerto de Los Ángeles con un suave golpe, y el silencio que había dominado la cabina se rompió al reconectarse los teléfonos con las torres de señalización,
y el zumbido de las notificaciones se extendió como la pólvora. Decenas de pantallas se iluminaron a la vez con titulares que ya habían comenzado a propagarse. Incidente de Elijah Harris interrumpe vuelo de Eastline. Altos ejecutivos responden en pleno vuelo. El avión rodó suavemente hasta detenerse en la puerta de embarque. Y cuando sonó la señal del cinturón de seguridad, nadie se quedó de pie todavía, no porque en la parte delantera de la cabina algo estaba sucediendo. Por la pequeña ventana de ojo de buey de la puerta principal apareció una fila de 3 individuos elegantemente vestidos. Uno con una placa de seguridad, otro con un traje gris a medida, y el tercero con una carpeta de cuero con la insignia de Eastline Air impresa en su cubierta. Cuando se abrió la puerta, el capitán Nolan estaba de pie junto a ella, saludándolos no como colegas, sino como testigos. Los pasajeros permanecieron sentados, con la mirada fija en Elijah, la puerta y el pasillo, una tensión reservada solo para los momentos en que la justicia deja de ser abstracta y se hace presente, como el humo que se riza bajo una puerta cerrada. La mujer de traje entró primero en el avión, observando la cabina con una serena autoridad que la identificó al instante como de asuntos internos, y sin decir palabra, asintió con la cabeza hacia los camarotes traseros de la tripulación. Y entonces comenzó la caminata. Lenta, inevitable. Victoria, pálida y temblorosa, salió escoltada, con la mirada baja, las manos temblorosas y la voz entrecortada, mientras todos los pasajeros de primera clase la veían pasar no con crueldad, ni siquiera con desprecio, sino con ese silencio que se reserva para los funerales y las sentencias, porque sabían exactamente lo que veían. El final de una carrera, entregado a la iluminación del pasillo y a los zapatos lustrados. Ella no dijo nada. Elijah no dijo nada. No tenía por qué hacerlo, porque en el instante en que su figura desapareció por la pasarela, en el instante en que las figuras trajeadas se giraron para saludarlo no con disculpas, sino con respeto, quedó claro que, fuera lo que fuera que este hombre hubiera sido para la compañía, nunca había dejado de serlo. Y entonces, cuando los pasajeros finalmente comenzaron a ponerse de pie, recogiendo sus cosas e intercambiando murmullos como feligreses después de un sermón, Elijah se levantó, apoyándose en su bastón, y caminó no hacia la salida, sino hacia el centro de la cabina, hacia la sección de clase turista, hacia todos los demás. Y en el momento en que se detuvo en medio del pasillo, mirándolos no desde arriba, sino al otro lado a las familias, a los estudiantes, a los viajeros mayores que se aferraban a sus maletas como si fueran salvavidas, solo dijo una cosa, lo suficientemente fuerte como para que se oyera en todo el avión: la dignidad pertenece a cada asiento. Y entonces asintió, se dio la vuelta y salió del avión sin seguridad. Sin gran séquito, solo un hombre con un bastón, un cuaderno y el peso de un imperio caminando tras él como un fantasma que nadie se atrevía a ignorar. Al desaparecer por la puerta, los pasajeros se quedaron paralizados, procesando lo sucedido. Un vuelo ordinario convertido en extraordinario no por la turbulencia, ni por la amenaza, sino por la verdad, y el silencioso y aterrador poder de ser subestimado por la persona equivocada. Y en algún lugar detrás de ellos, la aerolínea ya estaba desmantelando las políticas que habían permitido el error, reescribiendo los procedimientos, reemplazando a la dirección, porque el mensaje había llegado: nunca olvides a quién sirves. Y nunca, jamás, subestimes al hombre del asiento del pasillo y la mirada serena.